Hola, ¿qué tal a todos? Es un placer para mí estar acompañado de un gran jurista y colega argentino como es Pedro Caminós de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Vemos que tenemos también a muchos colegas y amigos conocidos de Ecuador y de muchas partes de Argentina. Saludos allá a Mendoza, Buenos Aires. Qué gusto ver que todos están acá interesados en este tema tan interesante que nos trae Pedro hoy. Él nos va a hablar de la interpretación de los derechos constitucionales. Entiendo que desde una perspectiva más teórica que puede ser muy atractiva para la gente que se dedica también a la filosofía del derecho. Solo mencionar una breve reseña sobre Pedro. Pedro, como ustedes saben, es abogado también en ejercicio profesional y también ha presentado o está por presentar ya una tesis sobre el control de constitucionalidad de oficio por parte de la Corte, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina. Con lo cual, como en todas las semanas, tenemos a un ponente con las máximas credenciales. Solo recordar cómo se estructuran estas sesiones. Pedro va a proceder a tomar la palabra durante 40 minutos y ustedes tienen aquí abajo un botón para realizar todas las preguntas que quieran por escrito y de ese modo, Pedro va a poder contestar la mayor cantidad de preguntas posibles en los siguientes 20 minutos. Dicho esto, nada más agradecerte de nuevo, Pedro, por aceptar tan amablemente la invitación y la palabra es toda tuya. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la invitación y por tu gentil presentación. La exposición que voy a empezar ahora va a estar dividida en tres partes. En la primera de ellas me voy a referir a la problemática general de la interpretación, al marco teórico sobre la interpretación que voy a utilizar. En la segunda voy a entrar a analizar diferentes conceptos sobre la noción de derechos jurídicos y constitucionales. Y en la tercera voy a analizar la cuestión de los remedios posibles frente a la violación de los derechos. En cuanto a la primera parte de la exposición, la que tiene que ver con el marco interpretativo, el marco teórico que voy a utilizar, el concepto de interpretación o la noción de interpretación en la cual me voy a basar es la que proviene de la escuela genovesa de filosofía del derecho. Los genoveses, desde hace muchísimos años, trabajan una variante teórica de realismo jurídico. Y el realismo jurídico genovés esencialmente trabaja a partir de una distinción entre dos conceptos elementales, que son el concepto de disposición y el concepto de norma. O si prefieren, el concepto de fuentes del derecho y el concepto de normas. La noción de fuente del derecho en la tradición genovesa se refiere a actos que se consideran dentro de una cultura jurídica como actos creativos o creadores de normas. Pero el punto central es que la fuente del derecho se plasma, se materializa normalmente en un texto determinado. En la tradición del derecho continental, esto suele ser una ley o una constitución. Al conjunto de enunciados lingüísticos que integran estos textos se los denomina disposiciones. Cada enunciado es una disposición. Y el punto central de la teoría genovesa de la interpretación es que los jueces, a la hora de llevar adelante su tarea de resolver controversias o de llevar adelante la tarea jurisdiccional, lo que tienen que hacer es aplicar normas jurídicas, pero las normas jurídicas no son encontradas en los textos, es decir, no hay una equivalencia o no se considera que el texto venga cargado con un significado, que contenga un significado, sino que las normas jurídicas son el resultado de una actividad que es la actividad interpretativa. La interpretación es la actividad de adscribirle un significado a una disposición. Y a ese significado, en la tradición genovesa, se lo denomina norma. Toda norma jurídica es el resultado de la actividad interpretativa. Y por lo tanto, la actividad interpretativa es, para los genoveses, un paso ineludible en el razonamiento judicial y en el razonamiento jurídico en general. Esto requiere alguna aclaración un poco más extensa. No me voy a detener demasiado en la tradición genovesa. Esto es solamente una aclaración para que entiendan cuál es mi punto de partida.
pero algunas pequeñas aclaraciones son necesarias. La primera tiene que ver con cuál es la razón que dan los genoveses para rechazar la idea de que las disposiciones, los enunciados que encontramos en una ley o en una constitución contienen un significado o vienen con un significado. Y la razón, básicamente, tiene que ver con el hecho de que para los genoveses, en la tradición occidental al menos, el derecho no viene acompañado únicamente de textos, de constituciones o de leyes, sino que en forma paralela a la existencia de estos textos, también existen una serie de convenciones o directivas interpretativas. En los trabajos más recientes de la tradición genovesa se habla, por ejemplo, de un código hermenéutico, de términos de Pierluigi Chiassoni. La idea básicamente es que los abogados, los jueces y los juristas de la cultura jurídica occidental, y luego dentro de cada uno de los estados de Occidente, desarrollamos y manejamos un catálogo de directivas de interpretación, de métodos interpretativos que utilizamos para precisamente realizar la actividad interpretativa, para adscribirle significado a las disposiciones. Y en base a eso, dicen los genoveses, es cierto que dentro de la tradición continental, occidental, existe como un canon interpretativo, el canon de la interpretación literal, pero el canon de la interpretación literal, es decir, la idea de que los textos legales tienen que ser interpretados en base a su significado según el lenguaje ordinario, es solamente uno de los cánones disponibles y que por lo tanto la elección del canon de la interpretación literal es una elección entre muchas posibles. Puede ocurrir que en algunos momentos de la historia del derecho sea el canon más utilizado, puede ocurrir que sea el canon dominante, pero nunca es el único. Siempre hay otros cánones que están en disputa, y de hecho los abogados los utilizamos cotidianamente. Muchas veces cuando el significado literal conduce a un resultado absurdo, consideramos entonces que el significado literal de una ley tiene que ser derrotado por otro significado que no lleve o que no conduzca a un resultado absurdo. Muchas veces también utilizamos criterios axiológicos que tienen que ver con la injusticia extrema a la que conduce determinada el significado literal de una ley o de una constitución, y así tenemos una serie de alternativas. Por lo tanto, siempre que se utiliza un determinado canon, aun cuando sea el canon de la interpretación literal, hay una decisión interpretativa, hay una decisión con respecto a cuál directiva o código hermenéutico se va a utilizar. Por eso, dicen los genoveses, es que las disposiciones jurídicas no vienen acompañadas de un significado, sino que el significado, la norma jurídica es el resultado de una interpretación. La razón por la cual se da este fenómeno, dicen los genoveses, radica en que el debate jurídico no es un debate sobre semántica, no discutimos sencillamente el significado de las cosas, sino que los abogados, jueces y juristas lo que hacemos es discutir cuál es el significado jurídico correcto que tiene una disposición. Por lo tanto, hay una dimensión normativa en la actividad interpretativa que es la que genera desacuerdos que muchas veces, en el fondo, son fuertes desacuerdos ideológicos sobre cómo debe ser el derecho. Eso en cuanto a la razón por la cual siempre en la teoría o en la tradición genovesa siempre se requiere llevar adelante la actividad interpretativa como paso previo al razonamiento judicial. En los trabajos de Riccardo Guastini, posiblemente de los actuales profesores de Génova, uno de los más conocidos, la noción interesante de interpretación tiene dos elementos. La interpretación puede llevarse adelante en abstracto y puede llevarse adelante en concreto. La interpretación en abstracto está pensada para resolver problemas de ambigüedad o equivocidad en el uso del lenguaje. Esto quiere decir, puede ocurrir que tengamos una disposición legal o constitucional y que no sepamos cuál es el significado que corresponde asignarle a esa disposición. Puede ocurrir que el texto, el enunciado sea equívoco o ambiguo, que tenga varios significados posibles. Entonces, en este caso, la interpretación en abstracto consiste en elegir uno de esos significados. La interpretación en concreto, en cambio, está pensada para solucionar el problema de la vaguedad en el uso del lenguaje. Esto es, podemos saber cuál es el significado de una disposición, es decir, puede ser que hayamos realizado ya la actividad de la interpretación en abstracto, pero luego, como en general los conceptos en el lenguaje ordinario son vagos, se nos va a plantear el problema de la indeterminación entre
el concepto planteado de manera abstracta o entendido de manera abstracta y las instancias de aplicación del concepto. La vaguedad implica que hay cierto tipo de situaciones o de casos particulares con respecto a los cuales está indeterminado si el concepto se aplica o no se aplica. La noción más sencilla, clásica para explicar el fenómeno de la vaguedad es el concepto de calvicie. Una persona que no tiene ningún pelo en la cabeza, Homero Simpson que solo tiene dos, es un claro ejemplo o un caso paradigmático de calvicie. Bob Marley es un caso claro o paradigmático de persona que no padece calvicie. Pero si a Homero le fuéramos agregando un pelo cada tanto, o a Bob Marley le fuéramos sacando un pelo cada tanto, llegaría un punto en el que estaría indeterminado si podríamos decir de ellos que son calvos o no. Y por lo tanto, ahí hay que tomar una decisión que en cierto sentido es arbitraria. Podríamos decidir incluirlos dentro del concepto, dentro del ámbito de aplicación del concepto, o podríamos decidir excluirlos del ámbito de aplicación del concepto. Por lo tanto, la noción de interpretación en concreto trata de lidiar con el problema de la vaguedad, trata de darle determinación a estos supuestos que están lingüísticamente indeterminados precisamente por la vaguedad. Esto vamos a ver que tiene implicancias más adelante cuando entremos ya en la discusión de lleno sobre los derechos. Este es entonces el marco general interpretativo. Las disposiciones constitucionales y legales, vamos a concentrarnos hoy en las constitucionales, requieren interpretación, requieren siempre que elijamos un método o una directiva interpretativa o un código hermenéutico, y esa interpretación va a estar dada por dos elementos. Por un lado, interpretar el significado de la disposición y por otro lado luego determinar si el caso concreto que tenemos que resolver es un caso que pueda ser subsumido o no en ese significado que en abstracto le asignamos a la disposición. Pasemos ahora a la segunda parte de la exposición, que es la que se refiere a ciertas nociones elementales para el estudio de los derechos constitucionales. Como ustedes saben, en la teoría del derecho contemporánea hay dos grandes formas de entender a los derechos, o dos grandes teorías que tratan de explicar cuál es la naturaleza de los derechos jurídicos. Una es la teoría de la elección, o teoría de la voluntad, la otra es la teoría del interés. En Argentina, supongo que en otros países latinoamericanos también, pero en Argentina esta discusión entre estas dos teorías solemos estudiarla cuando estudiamos derechos reales, para dar cuenta de la naturaleza jurídica de la posesión, ¿sí? Y entonces, cuando la estudiamos en el contexto de los derechos reales, siempre mencionamos a los dos grandes autores alemanes, a Savigny y a Jhering, cada uno como representante de estas dos tradiciones. Savigny por el lado de la teoría de la elección o de la voluntad, y Jhering por el lado de la teoría del interés. En el ámbito de la filosofía del derecho contemporánea, estas dos tradiciones están representadas, en el caso de la teoría de la elección, por Herbert Hart, y en el caso de la teoría del interés, por discípulos de Hart, como son Joseph Ratz y Neil McCormick. El punto, o lo que tratan de discutir estas teorías, es cuál es la naturaleza que tienen los derechos jurídicos, en qué consisten los derechos jurídicos. En una aproximación muy básica, uno puede sostener que siempre que hay un deber jurídico, que una persona se le impone un deber jurídico, ese deber jurídico es correlativo del derecho de otra persona. A primera vista, esta es una interpretación sensata. Cuando empezamos a estudiar en la facultad, sobre todo cuando vemos materias como contratos u obligaciones, aparece esta noción de obligación, deber, frente a el derecho del acreedor correlativo a esa obligación, a ese deber. Pero a medida también que avanzamos y vemos otras materias, se nos aparece el problema de que no todos los deberes jurídicos son correlativos de derechos. Hay ciertos deberes con respecto a los cuales razonablemente o tenemos ciertas razones para pensar que no son correlativos del derecho de otra persona. Por ejemplo, ciertos deberes de cuidado del espacio público o ciertos deberes relacionados con evitar la infracción de normas de derecho penal, que en principio no podrían ser reconducidos directamente o de la misma manera a derechos de individuos. De ahí que apareciera una posible respuesta frente a este problema, que consistiría en sostener que en el derecho existen los deberes jurídicos en general, las personas podemos quedar sujetas a ciertos deberes, pero solamente podemos decir que hay un derecho cuando hay una persona
a la cual se le da la posibilidad de controlar el cumplimiento de ese deber. Y solamente cuando a esa persona se le da ese poder de controlar el cumplimiento del deber que tiene el deudor, estamos hablando de una relación donde hay correlatividad entre un deber y un derecho subjetivo. Y aquí aparece entonces la teoría de la elección, o la teoría de la voluntad. La teoría de la elección lo que sostiene es que solamente podemos hablar de un derecho subjetivo en aquellos casos en los cuales el ordenamiento jurídico le asigna a una persona este control sobre el deudor. En el caso de Hart, la teoría de la elección se manifiesta en que típicamente el acreedor, el titular del derecho subjetivo, tiene, primero, la elección de decidir si le va a exigir al deudor el cumplimiento de la obligación o no. En segundo lugar, que tiene la posibilidad, siempre que quiera, de renunciar a exigir el cumplimiento del deber, es decir, el acreedor puede extinguir el deber que tiene el deudor. Y en tercer lugar, que existe una posibilidad, en el caso de incumplimiento del deber, el acreedor tiene la posibilidad de exigir una compensación pecuniaria o algún tipo de reparación por el incumplimiento del deber. ¿Sí? Entonces, estas son las tres elecciones que tiene el acreedor y por eso se suele hablar de la teoría de la elección. La teoría de la elección comenzó a ser criticada en cierto momento cuando se empezó a advertir que no es verdad que tener un derecho subjetivo, o que no siempre que sostenemos que una persona tiene un derecho subjetivo, al mismo tiempo implicamos con eso que el titular del derecho tenga un cierto poder sobre el deber que tiene el acreedor, el deudor. La crítica, el caso ejemplar que se dio para criticar esta noción de, digamos, la base de la teoría de la elección son los derechos de los niños, los derechos de las personas menores de edad. La idea básicamente, por ejemplo, es que los padres tienen un deber, por ejemplo, de darle alimentos a sus hijos, y sin embargo sus hijos no tienen el poder de extinguir el deber de los padres, y por lo tanto no cuentan con la elección. Sin embargo, todos aceptamos que estamos hablando de un derecho que tienen los niños frente a sus padres. Por lo tanto, a partir de advertir que no siempre tener un derecho implica que el titular del derecho subjetivo cuenta con el poder de extinguir el deber que tiene el deudor, la obligación que tiene el deudor, comenzó a tomar forma la segunda teoría, que es la teoría del interés. La teoría del interés no está preocupada tanto en la cuestión conceptual, o mejor dicho, no está preocupada en la estructura del derecho subjetivo, de la noción de derecho subjetivo. Fíjense que en la teoría de la elección trata de dar cuenta de cuál es la estructura que tienen los derechos subjetivos. La estructura es, hay un deber, hay un deudor que tiene un deber con respecto a un acreedor, y el acreedor cuenta con una serie de poderes con respecto a ese deber. En cambio, la teoría del interés no se preocupa por la estructura que tienen derechos y deberes, o la relación que puede haber entre derechos y deberes, sino que le preocupa la cuestión de la justificación. Para la teoría del interés, tener un derecho significa que está justificado imponerle un deber a una persona para satisfacer un interés de otra persona, ¿sí? La teoría del interés es una teoría que trata de explicar, o mejor dicho, de justificar en qué situaciones se justifica, es posible, está fundamentado imponerle deberes a ciertas personas para satisfacer los intereses de otras personas. De esa manera, los derechos están ubicados, dice la teoría del interés, en un lugar intermedio entre los intereses más básicos que tienen las personas y la imposición de deberes. Es un escalón en un razonamiento bastante extenso que conduce desde la satisfacción de intereses de las personas vinculados con su bienestar a la imposición de deberes concretos en cabeza de otras personas. Esto suena un poco abstracto, pero vamos a tratar de dar un ejemplo un poco más específico. Recuerdan que les dije hace un momento que la teoría del interés surgió a partir de la reflexión sobre el derecho de los niños frente a los padres. Piensen ustedes que nos encontramos con una disposición legal que diga que los padres deben alimento a los niños, o que los niños tienen un derecho a recibir alimentos de sus padres. Como todos recordarán, la noción de
derecho alimentario no se refiere estrictamente a alimentarse, sino que es un derecho más amplio, comprende más cosas. Ahora, ¿qué es lo que comprende el derecho alimentario? La realidad es que en una primera aproximación solamente podemos determinar de una manera muy abstracta, muy general, cuáles son los elementos incluidos en el derecho alimentario. De entrada siempre se nos viene a la mente, bueno, tiene derecho a, por supuesto, recibir alimentos, pero eso también comprende el derecho a la vestimenta, y eso también comprende la posibilidad de contar con ciertos recursos para poder ir a la escuela, y eso también comprende la posibilidad de contar con momentos de esparcimiento. Es decir, el derecho de alimentos es un derecho que tiene un contenido indeterminado. ¿Y por qué ese contenido está indeterminado? Bien, lo que sostienen los autores que elaboraron la teoría del interés es que cuando un juez tiene que determinar el alcance que tiene el derecho alimentario del menor, básicamente lo que va a hacer es especificar una lista de deberes concretos y específicos que tiene el padre o los padres frente a ese menor, y que por supuesto va a depender del contexto y de las circunstancias específicas en las cuales está ese menor. Los deberes alimentarios no son iguales si es una familia de alto poder adquisitivo que si se trata de una familia de menor poder adquisitivo. No es lo mismo un niño recién nacido que un niño que tenga 10 años o que se trate de un adolescente. No es lo mismo que se trate de un niño que tiene que atender a la escuela primaria o a la escuela secundaria. Y así hay toda una serie de variaciones con respecto a cuáles son los deberes concretos que van a surgir a partir del derecho alimentario que tiene el menor. Entonces, ¿cómo funciona el razonamiento justificatorio según la teoría del interés? De acuerdo con la teoría del interés, el juez, cuando hace lugar a una demanda por alimentos, va a especificar deberes concretos, determinados, y entonces va a decir, por alimento, tanto dinero por mes. Por cuota para ir al colegio, tanto plata por mes. De plata para poder comprar juguetes y otro tipo de cuestiones vinculadas con el esparcimiento, tanto dinero por mes. Juguetes o, bueno, acceso a consolas, que debe ser lo que los niños usan hoy. Y así sucesivamente. Y entonces, fíjense, cada uno de estos ítems es un deber que el juez le impone a los padres o a uno de los padres, teniendo en cuenta el derecho alimentario del menor. Y el derecho alimentario del menor, que es una síntesis o una forma rápida de preguntarse cuáles son los intereses que son relevantes para ese menor para estar bien, para cumplir con cierta dosis de bienestar. El punto interesante de la teoría del interés y la razón por la cual creo que es una teoría útil para entender cómo funciona el derecho contemporáneo en materia de derechos es que parecería que efectivamente las declaraciones constitucionales de derechos en nuestras constituciones nacionales y, por supuesto, con más razón todavía en el caso de las declaraciones internacionales de derechos, instrumentos internacionales y diferentes estándares internacionales, los derechos están formulados de una manera relativamente abstracta y genérica, que por supuesto, en términos de la teoría de la interpretación que expliqué al principio, necesitan interpretación, la necesitarían aún si fueran más concretos y determinados, pero por supuesto van a exigir de parte de los jueces que lleven adelante esta tarea de, partiendo de la idea de un derecho subjetivo, ir justificando deberes que requieren una atención muy especial a el contexto histórico, el contexto social, el contexto regional en el cual esos derechos van a ser aplicados. Esto me permite, hago aquí una pequeñísima digresión, que se entienda mucho mejor por qué ciertas doctrinas que a veces son muy antipáticas en el ámbito latinoamericano, o son generalmente tomadas no con simpatía, como la doctrina del margen de apreciación nacional, que se suele utilizar en el contexto europeo, son doctrinas que en gran medida se hacen eco de esta idea de los derechos, del funcionamiento de los derechos. Dado que un derecho es una razón para imponer deberes, y que es una razón para imponer deberes que en gran medida está mediada por el contexto al cual tenemos que aplicar esa razón, es decir, no es lo mismo un país con más recursos que un país con menos recursos, no tiene el mismo alcance el derecho de la educación un país en el cual existe un sistema de educación pública que ya tiene muchos años y que
está sólidamente financiado con fuentes y recursos públicos que un sistema donde la educación pública es prácticamente inexistente y donde en general la educación es privada, y así sucesivamente. Entonces, la doctrina del margen de apreciación nacional precisamente lo que hace es sostener, bueno, miren, cuando hay que evaluar el funcionamiento o la aplicación que hacen los tribunales y las instituciones de un país de cierta noción o de cierto derecho constitucional o derecho fundamental, entonces tenemos que tener especialmente en cuenta el contexto, y las instituciones nacionales, sean sus tribunales o sus instituciones políticas, son las que están en mejores condiciones para conocer cuál es ese contexto. Y por lo tanto, cuando un tribunal internacional tiene que evaluar la actuación de las instituciones nacionales, tiene que mostrar cierta deferencia a la evaluación que esas instituciones nacionales hicieron del contexto en el cual tienen que tomar decisiones. Y me parece que es una doctrina que hace sentido, que uno puede entenderla mejor cuando entiende cómo funcionan los derechos, y la teoría del interés permite precisamente eso. Dejando de lado esta pequeña digresión, vuelvo al núcleo de la exposición, y entonces surge el problema muy habitual, que es el de, bueno, una vez que asumimos que los derechos consisten en una especificación, van a aparecer una serie de inconvenientes. El primer inconveniente está en hasta dónde se puede llevar esa especificación. ¿Cuáles son los límites que hay a la tarea de ir determinando los deberes que uno puede imponer en base a derechos? Hay ciertos trabajos, hay uno muy conocido, por ejemplo, de Anna Pintore, una profesora italiana, que en diálogo con Luigi Ferraioli sostiene que la teoría de Ferraioli de los derechos, que es una teoría que propone derechos insaciables. Y la idea de derechos insaciables se refiere a que potencialmente podemos derivar infinitos deberes, no sé si infinitos en el sentido estricto, pero muchísimos deberes a partir de un cierto derecho constitucional. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, un derecho como el derecho a la autonomía personal. Y piensen en el derecho personal aplicado a las relaciones de familia, ¿sí? A la posibilidad de una persona de formar una familia. Una vez que aceptamos que existe un derecho a formar una familia, eso, por ejemplo, implica una serie de cuestiones como, por ejemplo, primero, que el Estado tiene que no impedir que las personas formen una familia. Segundo, que el Estado tiene que brindar herramientas legales para la formación de la familia. Entonces tiene que permitir, por ejemplo, que existan figuras como el matrimonio, la adopción, en el caso de que las personas no puedan tener hijos por sí mismas, o inclusive se podría pensar que el Estado está obligado a reconocer o a brindar tratamientos de fertilización asistida. Todo esto a partir de sostener que hay un derecho de las personas a formar una familia. Y los deberes los podríamos seguir agregando y pensando más, ¿sí? O permitir, por ejemplo, supuestos de maternidad subrogada, o todo lo que se nos pueda ocurrir. Entonces, ¿cuáles son los límites? Hay un primer punto interesante que es el de, bueno, el bien público, la promoción de ciertos bienes colectivos. ¿Es un límite que se puede esgrimir frente a esta tarea de especificación de deberes? Algunos autores, todos recordamos el caso de Dworkin, es el más conocido, sostienen que los derechos son cartas de triunfo. ¿Cartas de triunfo frente a qué? Bueno, precisamente frente a la invocación del bien colectivo. Cuando alguien tiene un derecho, esto quiere decir que el gobierno no puede invocar el bien colectivo para frustrarlo. Pero esta relación de derechos y bienes públicos siempre es conflictiva. Parecería que hay muchos supuestos en los cuales el bien público es un presupuesto para el ejercicio de los derechos. Parecería, por ejemplo, que la posibilidad de contar con un medio ambiente sano, o contar con una moneda fuerte, o contar con un sistema financiero y bancario eficiente, son todos presupuestos para que las personas puedan tomar decisiones sobre sí mismas, planificar sus vidas e implementar esos planes de vida, y por lo tanto ejercer sus derechos. Entonces, parecería que ahí tenemos un primer nivel de análisis, que es el conflicto entre derechos y bien público, y que al menos en ciertos supuestos el bien público puede evitar la proliferación de deberes a partir de la interpretación en sede de especificación de los derechos. En segundo lugar, aparece el gran problema de los conflictos entre derechos, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando el ejercicio o el desarrollo de un cierto derecho constitucional implicaría la imposición de un deber a una persona, pero si esa persona ejecuta ese deber, se estaría violando otro deber implicado desde el desarrollo de otro derecho constitucional? Ejemplos hay muchos, los más conocidos y más obvios y más comunes en todas las jurisdicciones
son los que tienen que ver con el conflicto entre la libertad de expresión y la privacidad de las personas o la intimidad de las personas. El medio de comunicación puede publicar una información agraviante sobre una persona pública, entonces la persona pública tiene el deber de soportar esa información agraviante, o al contrario, el medio de comunicación tiene el deber de no publicar información agraviante sobre la persona pública, y en ese caso se plantea en respeto al derecho al honor o a la privacidad de esa persona, y ahí se plantea entonces un conflicto. Y entonces la problemática de cómo derivar deberes a partir de los derechos exige muchas veces tener en cuenta el bien público y tener en cuenta los otros derechos. Y de ahí que en los últimos años hayan proliferado ciertas teorías, la más conocida es la de la ponderación, que teorizada en gran medida por Robert Alexy y por otros muchos autores, y creo que la teoría de la ponderación se entiende mejor cuando uno acepta la teoría del interés como base. Básicamente porque la teoría de la ponderación nos permite identificar cuál es el deber específico que va a surgir a partir de la ponderación entre dos derechos constitucionales o entre un derecho constitucional y un bien colectivo. Y en tercer lugar, y esto me da el pie para ingresar a la última parte de la exposición, aparece el problema institucional. Yo hasta ahora vine hablando siempre de la especificación que va a hacer un juez de los derechos, y en gran medida hice eso porque uno de los grandes defensores de la teoría del interés, que es Joseph Ratz, básicamente sostiene que cuando se crea una Carta de Derechos y se incluye en una Constitución, es decir, cuando tenemos derechos atrincherados en un texto constitucional, eso, dice Ratz, presupone una decisión institucional. Presupone una decisión institucional, y eso qué quiere decir? Quiere decir que la decisión sobre los derechos se traslada desde el ámbito legislativo al ámbito judicial. Para Ratz, atrincherar derechos es una manera de separar poderes, ¿sí? Es un mecanismo más de separación de poderes, y por lo tanto, en la noción de Ratz, parecería que la teoría del interés exige siempre decisión judicial. No estoy tan seguro de que Ratz realmente esté casado con esta idea. Hay otras partes en la bibliografía de Ratz donde parecería que Ratz está dispuesto a aceptar que no siempre las decisiones sobre derechos en su totalidad tienen que estar en manos del Poder Judicial. ¿Y por qué? Ratz explica, da una razón para esto. La razón es una cuestión de diseño institucional. Básicamente, parecería que esta tarea de llevar adelante la especificación de deberes a partir de un derecho, en ocasiones requiere tomar cierto tipo de decisiones que quizás los jueces no sean los que están en mejores condiciones para tomar esas decisiones. Ahora vamos a dar algunos ejemplos. Pero tal vez el caso más obvio sea el que tiene que ver con asignación de presupuesto. Muchas veces, para poder imponerle a cierto sujeto el deber de que realice cierta acción en beneficio del interés de otra persona, esa decisión de imponer ese deber va a requerir que se le asignen recursos económicos o financieros a un organismo del Estado, por ejemplo, para que pueda tener herramientas para poder cumplir con la acción que se le exige. Y entonces una muy buena pregunta es, ¿está el Poder Judicial en buenas condiciones institucionales para tomar decisiones sobre presupuesto? Teniendo en cuenta que el presupuesto se forma con impuestos que pagamos los ciudadanos. ¿No deberíamos ser los ciudadanos los que a través de mecanismos representativos y deliberativos decidamos en qué se gasta el dinero que nosotros mismos decidimos aportar? Esto es solamente un ejemplo. Por supuesto, algunos autores piensan que los jueces pueden perfectamente tomar estas decisiones. No estoy ninguneando esa posición, pero creo que es un punto que está abierto a debate y que genera discusiones. Entonces, parecería que una tercera clase de razones que podemos dar para evitar la especificación judicial de los derechos tiene que ver precisamente con la cuestión de las capacidades institucionales. Hay una segunda cuestión, además de la presupuestaria, que es muy obvia, que tiene que ver con el grado de especialización en cuanto al conocimiento. Hay determinadas áreas donde seguramente necesitamos un conocimiento técnico muy especializado para llevar adelante la definición. En cualquier caso, esta noción de esta importancia de discutir las cuestiones institucionales me abre paso al último punto que quiero discutir con ustedes, que es el de los remedios frente al incumplimiento de los derechos. Como se habrán dado cuenta, en sentido estricto, bajo la teoría del interés, no se puede incumplir un derecho, ¿sí?
En todo caso, lo que puede haber son dos clases de problemas. Por un lado, puede ocurrir que ya se haya determinado un deber que una persona tiene que realizar para satisfacer el interés de otra, y en ese caso, cuando se incumple ese deber, indirectamente se incumple el derecho, o bien puede ocurrir que un tribunal, cuando lleva adelante la tarea de especificación de deberes, lo haga de manera defectuosa. Es decir, no le imponga a una persona un deber que debería haberle impuesto, ¿sí? Y en ese caso también aparece una cierta afectación o problemática con respecto a la manera de satisfacer el derecho en cuestión. Entonces, la cuestión es con qué remedios cuenta una persona para obtener una reparación. Y aquí, con esto quiero cerrar la exposición, el diseño del remedio o el tipo de remedio puede ser una buena manera de medir o de evaluar el grado en el cual los tribunales están en buenas condiciones para tomar el tipo de decisión vinculada con la implementación de los derechos constitucionales, ¿sí? Acá, básicamente, el punto es, no es lo mismo tomar una decisión judicial, ofrecer un remedio, frente a una relación jurídica que ya está densamente regulada, no solamente en una constitución, sino en leyes y en más normas, y que inclusive hasta puede llegar a tener una base contractual, que tomar una decisión únicamente en base al texto de una constitución. El grado de desarrollo que va a requerir la respuesta jurisdiccional va a ser muy diferente en un supuesto y otro, y parecería entonces que el remedio judicial que se va a brindar va a requerir una mucha mayor dosis de creatividad y de invención normativa de parte del juez. Recuerden lo que dijimos al principio, toda aplicación del derecho presupone interpretación, pero esto no quiere decir que todas las interpretaciones sean iguales. Parecería que hay interpretaciones en las cuales están mucho más respaldadas por cierta tradición, parecería que ya tuvimos toda una serie de decisiones anteriores que permiten que el juez que lleva adelante una interpretación pueda mostrar que su interpretación pertenece a una cadena de decisiones anteriores, y en cambio, cuanto más amplio sea el margen en el cual el juez tiene que moverse para interpretar, parecería que es más difícil que el juez pueda mostrar que existen antecedentes, y aquí entonces aparece un problema de legitimidad. Los jueces, asumimos siempre, tienen que aplicar el derecho. Aplicar el derecho, en base a mi teoría de la interpretación o la teoría genovesa de la interpretación, requiere siempre una decisión interpretativa. Pero decisión interpretativa, insisto en esto, no quiere decir siempre crear desde cero. Puede ocurrir que el juez pueda mostrar que su decisión interpretativa forma parte de una tradición, forma parte de una práctica, que él sencillamente está repitiendo una decisión interpretativa que ya se produjo con anterioridad. Entonces, cuanto más innovadora sea el remedio que se le pide al juez, cuanto menos probable o más complicado sea que el juez pueda mostrar esa decisión como parte de una tradición, una práctica previa, parecería entonces que más desaconsejable se vuelve la decisión judicial en términos de legitimidad, porque entonces precisamente más complicado va a ser para ese juez mostrar que lo que está haciendo es aplicar el derecho y no meramente crearlo. Eso es todo por mi parte y les agradezco muchísimo su presencia en este foro. Muchísimas gracias, Pedro, por esta exposición tan detallada y que además hace surgir de inmediato muchas preguntas y cuestionamientos. Si quieren, podemos ya dar paso a las preguntas por parte del foro, las pueden ir escribiendo. Mientras que lo hacen, yo voy a comenzar con algunas dudas, tomándome el beneficio de ser moderador, porque algunas cosas no me han quedado claras y me gustaría que profundices un poco en ellas, ¿no? Me parece que los realistas estarían dispuestos a sostener que no importa mucho la correcta interpretación del derecho, que no hay una sola respuesta correcta, sino que lo que importa son los hechos, los órganos que tienen competencia. La Bien. Corte Constitucional, los tribunales de cierre dicen que es el derecho y por eso se puede justificar con una constitución la esclavitud y la libertad al mismo tiempo. ¿Qué te parece esta afirmación a ti? ¿En qué escuela, digamos, del positivismo jurídico te enmarcas o vas un poco más allá del positivismo y también incorporas
porque en algún momento mencionaste algunas cuestiones de axiología del ordenamiento. Acláranos un poco en qué marco te autopercibes. Bien, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo tengo digamos, una formación doble, en el sentido de que buena parte de mi manera de entender el derecho está moldeada por la tradición genovesa, pero al mismo tiempo yo aprendí muchísimo derecho de la mano de un profesor argentino que se llama Andrés Rosler. Y Rosler tiene una formación más oxoniense y él trabaja más cuestiones si bien él es un teórico del derecho, trabaja también muchas cuestiones de filosofía política normativa. Y entonces yo tengo una cierta esquizofrenia normativa en base a esquizofrenia teórica en base a esta doble fuente de tradiciones intelectuales. Pero yo básicamente me considero un positivista metodológico. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que yo comparto con los genoveses, que también son positivistas metodológicos, la idea de que uno puede describir el derecho que es sin involucrarse en juicios morales. Y entonces acá lo que vos señalás es correcto. Los genoveses lo que van a decir es, mire, yo lo que puedo hacer es ver cómo, por ejemplo, un artículo determinado de una constitución fue interpretado en el pasado por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de ese país. Y yo puedo dar cuenta de todas esas interpretaciones. Y de hecho, cuando yo doy clase de Derecho Constitucional, mis clases son básicamente eso. Es explicarles, bueno, miren, este artículo de la Constitución, la Corte Suprema dijo que se puede interpretar así, así y así. Pero, ¿qué problema tiene el derecho? ¿Cuál es no es un problema, ¿cuál es la característica que tiene el derecho? El derecho no es únicamente exposición de decisiones pasadas, sino que el derecho es una herramienta práctica, es para resolver problemas prácticos. Y entonces, acá nos vamos a enfrentar con el problema de que puede ocurrir que surja un problema hoy que quizás coincide con problemas que se resolvieron en el pasado, y entonces tendremos un caso fácil, o puede ocurrir que sea un caso no tan fácilmente encajable en decisiones pasadas, que plantee cierto tipo de problemas novedosos. Y entonces acá necesariamente vamos a tener que vamos a tener que realizar una serie de juicios a partir de las decisiones pasadas. Tenemos que hacer este trabajo de tratar de predecir cuál va a ser la decisión del juez. Por supuesto, acá podemos adoptar dos actitudes. La actitud puramente realista, la actitud puramente genovesa, sería únicamente predecir posibilidades. Acá es donde a mí eso no me sale. Acá me sale el abogado litigante, el que está acostumbrado a tomar partido y decir, miren, me parece que la respuesta correcta es esta. Y acá, si querés, en este punto, dejo de ser un positivista puro, pero creo que sigo siendo un positivista metodológico, porque mis premisas van a estar dadas por la manera en que se tomaron decisiones en el pasado. Es decir, yo voy a mantenerme dentro de ese menú de opciones. No voy a contaminar con mis perspectivas políticas o morales la forma en la cual yo voy a sugerir una solución a futuro. Por supuesto, si tengo diferentes opciones, es muy probable que dentro de esas opciones mi elección particular sí esté influida en cierto punto por mis preferencias personales. Eso es una cuestión psicológica un poco inevitable, pero en la medida que yo me atenga a las opciones que vienen dadas por el pasado, me parece que sigo siendo respetuoso de una cierta dosis de positivismo metodológico. No sé si con eso respondía. Sí. Y bueno, tenemos una pregunta que va muy en línea. Carlos Noble nos pregunta, desde la teoría del interés y teniendo en cuenta la decisión interpretativa, ¿cómo se valora la tesis de la única respuesta correcta? Bueno, acá esa es una pregunta complicada, porque en realidad tiene dos respuestas, porque son dos, si bien yo traté de aunar estas dos teorías, son dos teorías que vienen de tradiciones diferentes y por eso a veces la compatibilidad es un poco distinta. Desde el punto de vista de la teoría genovesa de la interpretación, no hay respuestas correctas. No existe la noción de respuesta correcta. Puede ocurrir que una disposición de una ley o de una constitución, hasta cierto momento, nunca haya recibido más de una interpretación. Pero siempre existe la posibilidad de, utilizando el código hermenéutico, utilizando las herramientas que nos permiten interpretar los textos legales y constitucionales, que podamos desafiar esa única respuesta dada hasta ese momento. Esto quiere decir que un texto haya sido interpretado de una única forma por muchos años no garantiza que esa sea
la respuesta correcta a la interpretación de ese texto. La teoría del interés, en cambio, como es una teoría elaborada por la tradición oxoniense en su formato contemporáneo, no descarta necesariamente la posibilidad de la respuesta correcta, pero, por las razones que señalé en la exposición, que tienen que ver, primero, con la dependencia del contexto, segundo, con la necesidad de compatibilizar con otros bienes públicos y con otros derechos, y tercero, por la problemática institucional, la teoría del interés creo que puede admitir que hay diferentes formas posibles de implementar o de especificar deberes a partir de un derecho, y que, salvo supuestos muy extremos, en principio esas diversas maneras son compatibles con el derecho, ¿sí? Uno dice, bueno, las personas o los niños tienen un derecho a la educación. Esto quiere decir que el Estado tiene el deber de darles educación pública desde que son muy pequeños hasta la educación universitaria, y no necesariamente. Va a depender, como dije antes, de si existe el sistema de educación pública, si hay buena educación privada. Quizás la educación privada es muy barata y entonces cualquier persona puede acceder. Es decir, la manera de especificar deberes va a ser muy variable. Entonces yo creo que por razones distintas, tanto la teoría genovesa de la interpretación como la teoría del interés de los derechos puede confluir en la idea de que no hay respuestas correctas, en el sentido muy fuerte de respuesta correcta. Muy bien, tenemos otra pregunta, pero antes de eso me vuelvo a tomar el beneficio de ser moderador. En algún momento dijiste que la legitimidad del... A ver, dos preguntas. Entonces, desde tu perspectiva, no cabe hablar de activismo judicial entendido como un juez que crea derecho, desde la perspectiva que nos vienes explicando. O sí cabe hablar de activismo judicial siempre que un juez aplica una interpretación distinta a la que se ha venido dando en el pasado. Y segundo, en un punto viniste a afirmar que la legitimidad de los jueces depende, no recuerdo las palabras exactas, en la medida de que la legislación esté desarrollada y que vaya especificando el alcance de los derechos y de los deberes. ¿No es eso, digamos, invertir la relación constitución-ley? Bien, vamos por partes. Me parece que el marco que estoy utilizando me permite a mí poder señalar cuando un juez es activista. Eso es un primer punto, que sería descriptivo. Activismo es un término complicado, pero si querés podemos llamarlo innovador, ¿sí? Cuando un juez está innovando en materia de derechos, podemos decir, bueno, este juez está tomando una decisión que no se corresponde con ninguna decisión previa interpretativa, digamos, tomada por otros jueces, de manera tal que podemos identificar al juez como innovador. Luego, si querés, la dimensión del activismo va a tener que ver no tanto con la innovación, que fue quizás a lo que yo aludí más, sino con el grado de interferencia o de diálogo, como lo quieras ver, con otros poderes políticos. Y acá, si querés, entro a tu segunda pregunta, que era... sí, invertir la relación constitución-ley. Bueno, en realidad acá va a depender, por ejemplo, Raz creo que estaría de acuerdo en que si, como dice él, atrincherar derechos es una forma de separar el poder, entonces efectivamente no es tanto que no dependamos de la especificación que hace el legislador, pero la última palabra la tienen que tener los jueces. Pero, digo, parecería que tenemos ciertas razones para pensar que no siempre los jueces son los que están en mejores condiciones para llevar adelante esa tarea. Y si esto es así, parecería que la especificación legislativa es la protagonista central. Y no hace falta ser waldroniana, me parece, para sostener esto. En la Constitución argentina o en el derecho constitucional argentino y en el derecho de los Estados Unidos también durante mucho tiempo, la forma de entender el funcionamiento de los derechos constitucionales era esa. Esto quiere decir, los legisladores son los que están en principio encargados de especificar el contenido de los derechos, y luego los jueces controlan si no hubo un grave error legislativo, ¿no? La vieja doctrina de Thayer de la deferencia, ¿no? Si no hay un clarísimo error del legislador, entonces los jueces no tienen que andar opinando sobre cuál es el contenido de los derechos. En realidad, sostener que esta teoría invierte el lugar de la Constitución y de la ley presupone ya un determinado modelo normativo sobre cuál deberían ser las constituciones, que me parece que es lo que está en discusión. Lo que tenemos que discutir precisamente es para qué tenemos constituciones.
Alguien podría decir, bueno, las constituciones están para limitar a las mayorías y que entonces sacamos del ámbito de las mayorías el poder decisorio y se lo damos a un órgano contramayoritario. Bueno, esa es una opción. Otra opción es no, las constituciones están para favorecer el autogobierno colectivo y el Poder Judicial permite corregir cierto tipo de errores muy graves, pero el control judicial no es el protagonista de la escena, ¿no? Entonces creo que lo que está en discusión es esto, y pensar los derechos desde la teoría del interés permite introducir la discusión institucional, que en definitiva es esto: ¿para qué tenemos una constitución? Genial. Continuamos con una pregunta que nos hace Cristian, y nos dice, si la manera que tienen los genoveses para desligarse de juicios morales, si es que lo entendí bien, disculpa, si es que lo entendí bien, es tomar como herramienta las pautas interpretativas que dejaron los jueces anteriores. ¿Cómo se cercioran de que en dichas decisiones judiciales no hubieron juicios morales? Esa es una. Y la otra, si estamos en un caso difícil, nos pregunta Nicole, ¿qué métodos podemos tomar en cuenta para resolver el caso? Bien. No, es que los genoveses, de hecho, sostienen que toda decisión interpretativa involucra un elemento volitivo que suele reflejar un juicio moral de parte del intérprete. Por lo tanto, la teoría de la interpretación genovesa no es que no hay involucramiento moral en la interpretación, o que no hay juicios morales en la interpretación, sino que un estudioso puede observar cómo se interpretó el derecho antes sin él realizar un juicio moral. Y por lo tanto yo puedo decir, mire, tal artículo de la Constitución fue interpretado de esta manera, de esta manera, de esta manera. Ahora, cada una de esas interpretaciones de ese artículo de la Constitución muy probablemente involucran o implican evaluaciones políticas, morales, preferencias de los jueces con respecto a cuestiones éticas, axiológicas, etc. Entonces, el punto de los realistas genoveses es, mire, en la decisión interpretativa hay un punto, una dimensión que es moral, ética, evaluativa, normativa. No se puede esquivar. Pero sí podemos describir, ¿no? Esto inclusive está en el concepto de derecho de Hart, no es una cosa exclusiva de los genoveses. Uno puede describir cómo otro lleva adelante evaluaciones morales. Eso no es un problema. Y la segunda pregunta, ¿cómo era? ¿Cómo resolver un caso difícil? Bueno, en realidad el punto interesante es que cómo resolver un caso difícil, no hay uno es escéptico de la idea de proponer fórmulas matemáticas, como a veces vemos en ciertas teorizaciones. No hay una forma de resolver casos difíciles que yo pueda decir, esta es la forma. Yo puedo decir cómo resolvería yo un caso difícil. ¿Cómo resolvería yo un caso difícil? Bueno, probablemente trataría de construir un determinado universo de discurso viendo de qué manera en el pasado se fueron resolviendo casos que estén lo más cerca posible del caso que yo tenga que resolver hoy. El caso va a ser difícil porque no va a encajar en ninguna de las categorías que manejamos usualmente o que usamos en el pasado. Entonces yo, el gran esfuerzo que tengo que hacer es el de tratar de determinar a cuál de las categorías utilizadas en el pasado se acerca más el caso. Si quiero resolverlo en sede, digamos, académica, puedo dejar abierta la respuesta de cuál es específicamente la respuesta correcta, pero puedo establecer el menú de opciones. Y si me toca ser abogado o juez, voy a tener que jugarme por alguna. Como abogado, utilizaré la opción que mejor sirva a los intereses de mi cliente, y como juez, supongo que trataré de ser lo más respetuoso posible de ciertos ideales político-morales. A mí particularmente los ideales político-morales que más me atraen son la idea de Estado de Derecho. Entonces yo voy a tratar de elegir la decisión que menos cambie o que tenga el menor impacto posible en la manera en que solemos entender cuál es el contenido del derecho. La decisión mínima, diría Sunstein. Sería una decisión que trate de cambiar lo menos posible el marco de referencia, lo menos innovadora posible. Pero por supuesto otro juez, más activista, más interesado en promover el cambio social, posiblemente elegirá otra opción diferente. Muy bien, vamos a ir concluyendo con las últimas dos preguntas. Me gustaría que lo aclares quizás muy rápido. ¿Te consideras un waldroniano en el sentido de que los derechos se construyen día a día, que no hay ese núcleo esencial? Porque
en un momento lo mencionaste o dio la impresión, y por otro lado mencionas también un poco el valor de la tradición y de mantenerte apegado al precedente. Entonces, quisiera saber un poco tu percepción sobre esto. ¿Solo variarías el contenido de los derechos conforme los legisladores los vayan variando? Mirá, yo desde el punto de vista de la filosofía política soy waldroniano. Yo creo que la perspectiva de Waldron es la correcta como punto de partida de filosofía política. Ahora, la idea es que no todos los sistemas constitucionales funcionan igual. En la Argentina, por ejemplo, tenemos control judicial de constitucionalidad. Entonces, mi waldronianismo me lleva a sostener, bueno, deberíamos derogarlo, pero mientras tanto lo tenemos y tenemos que operar con él. Dentro de un sistema que está operando, yo prefiero que se mantengan las tradiciones y los precedentes porque eso acota el margen de decisión que tienen los jueces. Mi manera de traducir mi espíritu waldroniano a un lugar o una institución donde funciona el control es que los jueces tengan el menor margen de acción posible. Y mantenerse dentro de la tradición es una forma de acotarlos y restringirlos. ¿Estarías de acuerdo entonces con un sistema en el que solo se pueda declarar la inconstitucionalidad por unanimidad, por ejemplo? ¿Por unanimidad de un tribunal decís o...? Sí. Bueno, nunca lo pensé, no sé si estaría de acuerdo, pero en principio no me parece algo absurdo. Tendría que pensarlo más. Nos pregunta Oscar, y con esta terminamos. Como el latinoamericano debe conocer la forma simbólica y demagógica en la que se proclaman los derechos en nuestras constituciones, sin correspondencia con las posibilidades presupuestarias e institucionales. ¿Qué actitud deberían tomar los jueces frente a esta disonancia normativo-práctica? Bueno, es una pregunta muy, muy interesante, sobre todo a partir del auge de ciertas corrientes nuevas del constitucionalismo latinoamericano, que son muy generosas, digamos, en el reconocimiento de derechos, pero este es un punto muy remarcado por Roberto Bargarella. Luego, cuando diseñan las instituciones políticas, esas instituciones políticas no terminan de estar pensadas para poder cumplir con esa promesa de los derechos, o inclusive están pensadas para no cumplirlas. Yo creo que en ese tipo de casos hay dos actitudes posibles. Una primera actitud sería la actitud que quizás a mí me gustaría pensar en abstracto, luego hay que verlo en cada contexto, que es la actitud del juez que diga, bueno, mire, el constituyente prometió ciertos derechos y al incluirlos en la Constitución tiene la expectativa de que yo como juez los implemente, pero si yo implementara estos derechos, esto implicaría una transformación tan grande en el proceso de toma de decisiones que yo estaría básicamente impidiendo el funcionamiento institucional. La otra actitud sería la del juez que trata a toda costa de implementar igual esos derechos y que interfiere con el funcionamiento institucional y que por lo tanto terminaríamos generando este problema de una parálisis gubernamental por interferencia del Poder Judicial o exigencias imposibles de cumplir y que llevarían a una deslegitimación del sistema político. Y acá me parece entonces que una vía intermedia posible es la del constitucionalismo dialógico. Creo que esta es una muy buena situación en la cual los jueces tendrían que tratar de llevar o promover un debate público, una deliberación pública, de manera tal que colectivamente se reconozca que hay un desfasaje. Es decir, en la Constitución incluimos una serie de derechos que después no los podemos cumplir. ¿Cómo hacemos frente a esta situación? Bueno, esto va a requerir ponderación, análisis de conflicto entre derechos y bienes públicos, y parecería que en este contexto, en ese tipo de situaciones, una mayor deliberación promovida desde el Poder Judicial hacia el Poder Político podría ser un punto de salida. Yo no quiero ser ingenuo, yo sé que en el ámbito latinoamericano el diálogo entre poderes es una cosa un poco extraña o es una rara avis, porque normalmente no solemos ver diálogos institucionales muy genuinos o muy sólidos. Pero tenemos que empezar a construir esa tradición. Me parece que vale la pena ir avanzando hacia ese camino. No quisiera dejarte ir sin la última pregunta que bueno, surge a partir de lo que acabas de mencionar. ¿Crees en una distinción en línea con lo que dice Oscar, por ejemplo? ¿Crees en una distinción fuerte entre reglas y principios y crees entre la ponderación? Porque claro, a veces las constituciones latinoamericanas tienen también reglas muy claras, ¿no? Por ejemplo, la ecuatoriana dice, está prohibido tomar el presupuesto de las universidades públicas, pero vía ponderación, evidentemente,
idoneidad, necesidad, bla, 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 es necesario el recurso a la austeridad y es legítimo en el Estado constitucional. Es decir, la ponderación a veces puede llegar a desfigurar ese contenido literal que cualquiera, inclusive los no juristas, pueden identificar. Entonces, si tal vez te pudieras expresar sobre esto. No, mira, yo creo que tu pregunta es muy atinada y posiblemente es el tema sobre el cual después hay variaciones en la teoría constitucional contemporánea, ¿no? Pero me parece que hoy básicamente todos estamos discutiendo sobre ese problema. Tenemos una regla en la Constitución, dice, no se puede tomar el presupuesto de las universidades, y de repente viene alguien y dice, bueno, pero mire, hay una pandemia y necesitamos plata para otra cosa, y el derecho a la salud es más importante, y entonces destinamos plata a la salud. Yo creo que ahí tenemos que distinguir dos problemas, pero me quedo en realidad con el punto central, que es que esa discusión tenemos que tratar de sacarla del ámbito conceptual. Quiero decir, no tiene sentido que nos sigamos preguntando si reglas y principios, o sí tiene sentido, pero no me parece que sea tan importante seguir discutiendo sobre la estructura de las reglas y los principios. Me parece que ahí es importante retomar el debate o la dimensión institucional de la discusión. El punto es, bueno, si en la Constitución de Ecuador dice que no se puede tomar el presupuesto, ¿por qué vamos a aceptar, bajo qué razones vamos a aceptar que esto podría ser de otra manera? ¿Qué razones podríamos dar para dejar de cumplir una cláusula, que es una cláusula que es bastante clara y que parecería que no admite excepciones? Si vamos a aceptar excepciones, ¿de dónde tienen que surgir esas excepciones? ¿Qué procedimientos vamos a seguir para incluir esas excepciones? Entonces me parece que es mucho más rico el debate cuando lo tratamos de traducir en términos institucionales. Y cuando lo pensamos en términos institucionales, advertimos los riesgos. Una vez que advertimos que en definitiva hay instituciones que son las que tienen que tomar decisiones, alguien puede decir, bueno, caramba, si aceptamos que esta regla que parece tan clara puede quedar sujeta a excepciones implícitas, ¿por qué no la regla que prohíbe la reelección del presidente pasado mañana? ¿O por qué no otro tipo de garantías previstas en la Constitución? Y entonces uno, a partir de ahí, puede pensar, bueno, mire, si vamos a aceptar excepciones implícitas para esto, el día de mañana también serán para esto otro, y esto parece ser una mala idea. Entonces mejor que los jueces apliquen la interpretación literal. ¿Sí? Me parece que este es un poco el espíritu que debería animar el debate. Efectivamente, entonces termino con la reflexión, solamente muy agradecido por contar con Pedro Caminón hoy, porque se nota lo positivo de ver a alguien que estudia la filosofía del derecho con los pies en la tierra, ¿no? Tal vez recordar este concepto clave, ¿no? Estado de Derecho, legitimidad institucional. Hay mucho que comentar, me parece que es un criterio rector de la interpretación muy interesante, muy válido, la legitimidad institucional, las normas de competencia. Creo que hay mucho que conversar sobre el tema de margen de apreciación, que lamentablemente no hemos tenido tiempo. Mucho que conversar sobre el margen de apreciación, en definitiva. Pero bueno, ya quedará para otra ocasión. Y también me quedo con esto de la justicia dialógica, ¿no? La idea de que el juez constitucional, si bien no tiene la misma posición epistémica para resolver esos problemas técnicos, tampoco es un otro absoluto en el sistema constitucional, sino que algo tiene que hacer para tratar de hacer realidad esas promesas constitucionales, ¿no? En algún libro se decía que las constituciones no solo muestran realidades, sino ese plan a futuro al que queremos llegar. Y yo creo que el juez puede introducir, digamos, alguna senda de racionalidad en el accionar político, ¿no? Entonces, creo que hemos dialogado sobre muchos temas, Pedro. Solo me queda agradecerte e invitarlos a todos a que vengan también el próximo jueves. Vamos a estar con un querido amigo, Gonzalo Miranda, fiscal general en Argentina, que nos va a hablar sobre los límites de la prevención, de la prisión preventiva. Entonces, gracias, Pedro, y gracias a todos por acompañarnos. Que tengan buena tarde. Gracias, Andrés. Nos vemos pronto. Chao, chao.